Máster en Psicología Clínica y de la Salud. DD 344, Actualidad sobre psicopatología en psicología, Fundamentos de psicofarmacología. Capítulo 4, Conceptos básicos en neurociencia. Principios para entender la etiopatogenia de los trastornos mentales. 4.1 Principios de neuroanatomía funcional. El cerebro o encéfalo es el término para designar el tejido que se encuentra en el interior del cráneo. El encéfalo es el órgano que ejerce el control de la conducta. La conducta puede definirse como cualquier tipo de movimiento en un organismo vivo. 4.1.1 La corteza cerebral. La corteza es una estructura multilaminada compuesta por una serie de capas que varían en número de manera filogenética. Está conformada por una serie de surcos o cisuras que dividen los pliegues del tejido nervioso, denominados circunvoluciones. Tiene dos mitades relativamente simétricas, llamadas hemisferios, una a la derecha y otra a la izquierda. La neuroanatomía moderna divide cada hemisferio en 4 partes principales o lóbulos: el occipital, en la parte posterior del encéfalo; el temporal, justo debajo de las sienes; el parietal, en la parte superior y posterior del encéfalo; y el frontal, en la parte anterior del mismo, detrás de la frente. Los lóbulos occipitales procesan exclusivamente input visual, procedente tanto de los ojos como de la memoria, al menos en algunos casos, como imágenes mentales. A nivel frontal se encuentra el cuerpo calloso, fibras de asociación entre ambos hemisferios. La circunvolución frontal divide a esta corteza en 3 secciones: la superior, donde reside la función de los movimientos oculares; la media, donde reside la integración para los movimientos estereotipados; y la inferior, donde reside el área de Broca. En el lóbulo parietal se halla la corteza sensitiva primaria, donde llegan todas las aferencias sensitivas del cuerpo. Además, se produce la integración del lenguaje y la información propioceptiva de nuestro cuerpo. Una lesión en este lóbulo implica la negación o inatención de alguna parte de nuestro cuerpo. En el lóbulo temporal se halla el área auditiva, y como una continuación de este lóbulo se encuentra la ínsula, que se encarga de la regulación del tránsito intestinal, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. El área occipital engloba el área visual y analiza la forma, el color y los movimientos oculares. Como antes hemos mencionado, es la encargada del análisis de input visual. Las principales funciones de los lóbulos temporales y parietales se verán afectadas en caso de lesión específica, y estos son los síntomas que se pueden producir. Lóbulo parietal, lóbulo temporal. Agnosia digital, si afectado el izquierdo; perturbación de la sensación y percepción auditiva. Confusión derecha, izquierda; afectación de la atención selectiva de la información tanto auditiva como visual. Agrafia, trastornos de la percepción visual. Acalculia, deterioro de la organización y categorización de la información verbal. Dislexia, disfasia, déficit de la comprensión del lenguaje. Apraxia, si afectado el izquierdo; deterioro de la memoria a largo plazo. Apraxia constructiva, trastornos de la personalidad y de la conducta social. Negligencia contralateral, si afectado el derecho; alteración de la conducta social. Trastornos de la imagen corporal. Déficit en la capacidad espacial. Defecto en los movimientos de los ojos. Los lóbulos frontales se dividen en 3 regiones anatómicas que a su vez se subdividen en varios circuitos con funciones específicas. Corteza premotora. Corteza paralímbica. Región anterior del giro Singer. Corteza prefrontal. Corteza dorsolateral. Corteza orbitaria. Región mesial, que incluye la paralímbica. Puede existir otra división funcional de la corteza prefrontal: la parte ventromedial y la ventrolateral. Todas estas divisiones de los lóbulos frontales se encuentran conectadas con áreas subcorticales, formando los llamados circuitos frontosubcorticales, uno de los mayores descubrimientos en el campo de la neurociencia que explican los diferentes síntomas que suceden en las lesiones del lóbulo frontal.
Parten principalmente de la corteza prefrontal. Existen dos tipos de vías, la directa y la indirecta. A continuación se muestra un gráfico que explica la dirección de la transmisión. Las funciones de estos circuitos son: área dorsolateral. Esta conexión ha sido relacionada fundamentalmente con la función ejecutiva. Esta se ha definido como la capacidad de transformar los pensamientos en acción, y se manifiestan como la habilidad de iniciar, modular o inhibir la atención y la actividad mental. LASAC 1995 dice que las funciones ejecutivas son las capacidades que le permiten a la persona enfrascarse de una forma exitosa en comportamientos voluntarios y que prestan un servicio a dicha persona. De esta manera, la función ejecutiva sirve tanto para programar la conducta como para comprobar lo que se ha hecho. Se puede dividir las funciones ejecutivas en tres componentes: control de la atención, programación de objetivos, flexibilidad cognitiva. La disfunción del área dorsolateral se ve reflejada en pobreza en la organización y planeación, dificultades en la generación e implementación de estrategias para la solución de problemas, perseverancia, inhabilidad para corregir errores o utilizar información acerca del desempeño hasta ese momento y un proceso del pensamiento rígido y concreto. Área orbitofrontal. Esta área tiene una función importante como centro de integración de la información de contenido emocional. Se encarga de procesar el valor de los estímulos del ambiente, lo cual hace que tenga un papel crucial en la toma de decisiones en las cuales se deben valorar situaciones que producen recompensa. Esta área recibe múltiples aferentes de las áreas visual, olfatoria, gustativa, táctil y somatosensorial, que son necesarios para formar asociaciones de tipo estímulo-recompensa y participar así en procesos de aprendizaje asociativo. El área orbitofrontal discrimina de forma rápida las situaciones de tal forma que puede suprimir respuestas a estímulos que no producen recompensas. La amígdala puede realizar esta labor pero a una menor velocidad. Esta área también inhibe respuestas motoras, lo cual podría ser importante en el trastorno por déficit de atención. La disfunción del área orbitofrontal produce trastornos del comportamiento con evidencia de demasiada acción. Los pacientes se comportarán con desinhibición, falta de responsabilidad, distraibilidad, labilidad e impulsividad. Con frecuencia tienen conductas antisociales. Área frontomedial. Se cree que el área frontomedial está relacionada con el comportamiento motivado. Se activa cuando hay que tomar decisiones ambiguas, con dificultad de respuesta y una probabilidad alta de cometer un error. También interviene al mismo nivel que el área orbitofrontal. Algunos estudios, Loverbaum 2002, demuestran que esta área junto con el tálamo se activa en madres al oír el llanto de su bebé, lo cual sugiere una intervención en los mecanismos de apego entre la madre y el hijo. La disfunción de la región frontomedial produce principalmente pérdida de la espontaneidad o iniciativa. Será un individuo apático, abúlico, sin producción espontánea de lenguaje. Con una lesión bilateral, se produce un cuadro de mutismo aquinético que cursa con alteraciones motoras de los miembros inferiores e incontinencia. Una lesión en el sistema medial frontal puede provocar apatía extrema, espontaneidad en la conducta reducida, lenguaje empobrecido, actividad motora reducida e insensibilidad al dolor. Una lesión en el sistema prefrontal dorsolateral, indiferencia y embotamiento afectivo, lentitud psicomotora, escasa planificación e incapacidad para terminar las tareas, dificultad en la ordenación de sucesos, disociación verbal motora, déficit en la memoria de trabajo, menor fluencia verbal, análisis visoespacial deficiente. 4.1.2 Áreas subcorticales. Se postula que estas áreas presentan funciones similares en las diferentes especies de seres vivos. Son anatómicamente muy parecidas y realizan funciones esenciales para la supervivencia animal. Son 4 principales áreas. 1. El tálamo, que se encarga de regular el flujo de información en el encéfalo.
La parte anterior regula el ciclo vigilia-sueño. La lateral proporciona funciones de integración sensitiva y motora. La medial y posterior analiza modalidades sensitivas. 2. El hipotálamo se encuentra justo debajo del tálamo y controla muchas funciones del cuerpo como mantener constante la temperatura corporal, regular la tensión arterial, la ingesta de comida y bebida, conservar la frecuencia cardíaca y regular la función sexual. También lleva a cabo el control de la hipófisis encargada de la secreción hormonal. 3. El sistema límbico es un grupo de estructuras anatómicamente dispersas en forma de núcleos cerebrales que se inervan entre sí, para formar una red íntimamente implicada en los mecanismos de la emoción y el aprendizaje. Los núcleos más importantes son: 4. Los ganglios basales activan e inhiben las redes neuronales en un contexto temporoespacial, permiten el aprendizaje motor, secuenciación, atención selectiva, memoria implícita y actividad motora dirigida a una recompensa. En resumen, el sistema nervioso central es una estructura compleja dividida en varios núcleos con especificidad de función. La corteza cerebral atiende a las funciones superiores: percepción sensorial integrada, lenguaje, emociones y pensamientos. La capacidad de juicio también se halla en la corteza. El cerebelo es el centro de coordinación del movimiento. Permite un movimiento fluido y coordinado. Por ejemplo, el aprendizaje de andar en bicicleta en la edad adulta se mantiene una vez aprendido por primera vez. Esa información se almacena en el cerebro. El tálamo y los ganglios basales son la estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral. Controlan el movimiento y el tono muscular. El hipotálamo se asocia a funciones de supervivencia, apetito, sed, sexualidad, tensión arterial, frecuencia cardíaca, etc. El hipocampo y el sistema límbico se encargan de los procesos de memoria y aprendizaje. También es el principal controlador de las emociones. La médula espinal es la continuación del tronco encefálico. Conceta el encéfalo con la médula espinal. El tronco encéfalo es una estructura que mantiene las funciones vitales básicas en marcha: respiración, sueño-vigilia, ladito cardíaco, movimiento de la cabeza y el cuello. 4.2. Células del sistema nervioso. Transmisión sináptica, neurotransmisores. El sistema nervioso está compuesto por dos clases de células: las neuronas, que transmiten la información, y las células gliales, que son células de sostén. 4.2.2. Células gliales. Se describen como las células de soporte del sistema nervioso. Si bien no transmiten información, ayudan a las neuronas a llevar a cabo esta tarea. Al contrario que las neuronas, que se forman en los primeros años de vida, las células gliales se renuevan constantemente. Son las siguientes. Los ependimocitos segregan el líquido cefalorraquídeo que llena los ventrículos. Los astrocitos proporcionan un soporte estructural dentro del sistema nervioso central. Las células microgliales supervisan la salud del tejido cerebral. Cuando se lesionan las células cerebrales, invaden el área para suministrar factores de crecimiento que favorecen la recuperación. Si el tejido está muerto, las células microgliales devoran los desechos celulares para eliminarlos, proceso conocido como fagocitosis. Oligodendrocitos y células de Schwann son dos tipos de neurogliocitos que aportan mielina, o aislamiento, a los axones de las neuronas. 4.2.3. El proceso de transmisión sináptica. El punto de comunicación entre dos neuronas se denomina sinapsis y tiene lugar la transmisión de información. El llamado espacio presináptico es la unión entre dos neuronas. Ahí se produce el intercambio de información. Cada neurona establece unas 1000 conexiones con otras neuronas y recibe hasta 10.000 señales procedentes de otras células nerviosas. Esta transmisión depende de la liberación de neurotransmisores por parte de la neurona presináptica. Es una sustancia química que se une a receptores específicos en la membrana postsináptica.
Los terminales presinápticos almacenan estas sustancias en vesículas que serán estimuladas para abrirse y dejar pasar el neurotransmisor al espacio presináptico. Esta transmisión se da en una serie de pasos. 1. Un potencial de acción llega al axón de la neurona presináptica. 2. Se abren los canales de calcio sensibles a voltaje en la neurona presináptica. 3. El flujo hacia dentro de calcio produce una elevada concentración de ese ion y provoca la apertura de las vesículas almacenadoras de neurotransmisor. 4. Por exocitosis, estos neurotransmisores salen a la hendidura sináptica y se dirigen a estimular los receptores situados en la neurona postsináptica. 5. Así, se producirá un cambio en la conductancia y el potencial de acción de la membrana postsináptica. Como se puede observar en la figura expuesta, el siguiente paso tras la transmisión sináptica es el regreso del neurotransmisor a su neurona de origen, que se realiza a través de autorreceptores o mediante la degradación metabólica que producirán las enzimas específicas de cada neurotransmisor. Veremos cómo estas enzimas pueden ser dianas farmacológicas en el proceso antidepresivo. 4.2.4 Principales neurotransmisores existentes en el SNC. Criterios a cumplir por una sustancia para ser neurotransmisor. A. Es una molécula sintetizada y liberada por las neuronas a los terminales presinápticos. B. Se libera en las terminaciones nerviosas en una forma química o farmacológicamente identificable. Se presenta interacción con los receptores postsinápticos y desencadena los mismos efectos que se observa tras la estimulación de la neurona presináptica. D. Las enzimas para la síntesis del transmisor existen en los terminales presinápticos o, en el caso de los péptidos, en el soma. E. El neurotransmisor se libera cuando los impulsos nerviosos alcanzan los terminales, y lo hacen en número suficiente para provocar cambios normales en los potenciales postsinápticos. F. En la membrana postsináptica existen receptores específicos para el neurotransmisor liberado. G. La aplicación experimental de cantidades apropiadas de sustancias químicas en la sinapsis provoca cambios en los potenciales postsinápticos. H. El bloqueo de la liberación de sustancias impide que los impulsos nerviosos presinápticos alteren la actividad de la célula postsináptica. La acetilcolina, de bajo peso molecular no sintetizado a partir de un aminoácido. Elaborada en 2 pasos. Sus principales proyecciones se dirigen a la amígdala e hipocampo. Los receptores a los que estimula son los nicotínicos y muscarínicos. Sus principales acciones son la vigilancia, la atención selectiva y la memoria. La dopamina, la síntesis de dopamina requiere el transporte del aminoácido L-tirosina a través de la barrera hematoencefálica y hacia el interior de las células. Convertida a L-dopa por la enzima tirosina hidroxilasa y rápidamente se transformará en dopamina. Los principales circuitos dopaminérgicos son: circuito nigroestriado, son neuronas dopaminérgicas procedentes del mesencéfalo, parte alta del troncoencéfalo, tanto de la parte compacta de la sustancia negra como de la formación reticular. Estos haces inervan a núcleo caudado y putamen. Este circuito permite el movimiento coordinado y fluido. En caso de destrucción de esta vía se producirá la enfermedad de Parkinson. Circuito mesolímbico, parte del área tegmental ventral del mesencéfalo hasta el hipotálamo lateral y se establecen proyecciones a la corteza prefrontal, vía mesocortical y núcleo accumbens. A esta vía se la ha denominado circuito de recompensa. Implicada en función de motivación hacia la búsqueda de algo, sustancias, comida, estímulos incondicionados y condicionados posteriormente. Las drogas de abuso activan esta vía de forma continua y el desbalance posterior en fases de abstinencia provoca la búsqueda de la sustancia. La serotonina, las neuronas cerebrales que sintetizan serotonina se localizan en la sustancia gris central mesencefálica en los llamados núcleos del RAFE. Estas neuronas se proyectarán de forma amplia a todo el SNC, hipocampo, amígdala, hipotálamo, corteza cerebral.
Este hecho sostiene la hipótesis del posible efecto modulador en todo el sistema nervioso, en especial en el sistema límbico. También implicada en la regulación de los ritmos circadianos, del estado de ánimo, la alimentación y la secreción hormonal de prolactina, adrenocorticotropina, ACTH, y hormona del crecimiento, GH. La noradrenalina se produce en 3 núcleos a nivel de tronco encéfalo, locus cogergeles, fascículo noradrenérgico dorsal y ventral. Se proyectan a la corteza cerebral, sistema límbico y tálamo e hipotálamo. De forma descendente también posee proyecciones al área que regula el estado de vigilia, influyendo en los niveles de atención, las emociones y el nivel de activación psicofisiológico. Sistema glutamaérgico. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del SNC. Para su síntesis, el glutamato no precisa de aminoácidos que pasen la barrera hematoencefálica, se sintetiza por mecanismos cerebrales especializados. Posee importantes funciones de plasticidad neuronal, aprendizaje y memoria. Por el contrario, cantidades excesivas de glutamato son tóxicas para las neuronas, ejemplo, lo acontecido en algunos procesos de deterioro cognitivo. El resultado es un flujo excesivo de calcio al interior de la neurona mediante los receptores NMDA, receptor N-metil, D-aspartato, que activarán enzimas tipo proteasas y fosfolipasas, las cuales producen radicales libres tóxicos celulares. La toxicidad del glutamato puede contribuir a aumentar la lesión celular tras un daño cerebral adquirido, ictus, trauma encefálico, estatus epiléptico. Sistema GABAérgico. El ácido gamma-aminobutírico, GABA, es el principal neurotransmisor inhibidor del SNC. Está localizado en la totalidad del sistema nervioso. Se sintetiza a partir del aminoácido precursor del glutamato por medio de la enzima descarboxilasa. Existen 2 subtipos de receptores GABA, A y B. Los primeros son modulados alostéricamente, la unión del neurotransmisor a un receptor secundario que influye en el receptor mediante un mecanismo diferente al de la unión directa al sitio receptor primario, por las benzodiazepinas y otros fármacos como el salpidem, barbitúricos, unión irreversible e incluso el alcohol. Neurotransmisión peptidérgica. Los neuropéptidos han despertado un interés cada vez mayor como moduladores clave de la función del SNC. Los opiáceos constituyen una familia de péptidos que pueden ser sintetizados de manera endógena en el SNC, endorfinas. Los receptores más importantes son los opiáceos mu, delta y kappa. Neurotrofinas constituyen una familia de factores reguladores que intermedian la diferenciación y la supervivencia de las neuronas, así como la modulación de la transmisión y la plasticidad sináptica. Uno de los factores más importantes es el factor de crecimiento neuronal, NGF, que sustenta la viabilidad de las neuronas cerebrales, pero en condiciones de estrés crónico, lo que lleva a la atrofia y a la posible apoptosis de las neuronas vulnerables del hipocampo cuando se interrumpe el suministro de NGF. Esto, a su vez, lleva a la depresión y a las consecuencias de episodios repetidos que cada vez son más repetidos y con menor respuesta al tratamiento. Hormonas y citocinas. El estrés actúa como un factor inmunomodulador que inhibe o suprime la respuesta inmunitaria celular, mediada por células, y aumenta la inmunidad humoral, mediada por anticuerpos. Los glucocorticoides inhiben la secreción de interleucinas inmunitarias. Ante una situación de estrés crónico, la secreción de glucorticoides se ve alterada por la pérdida de la retroalimentación que los propios corticoides realizan para autorregularse y tienden al exceso de concentración. El eje hipotálamo-hipófisis estará en un constante estado de activación sin posibilidad de supresión. También ocurre en casos de depresión mayor. En resumen, hemos explicado de forma breve los principales neurotransmisores que intervienen en el funcionamiento del sistema nervioso central. Para autores como Canel 2007, la comprensión completa de los procesos biológicos del aprendizaje y la memoria podrían esclarecer nuestro conocimiento sobre el comportamiento y sus trastornos. El principal inhibidor del SNC es el sistema GABA,
en contraposición, el glutamato será el más importante neurotransmisor excitatorio del mecanismo sináptico entre neuronas. 4.3. Bases genéticas. El ADN es una doble cadena de bases nitrogenadas que constituyen una hélice al enrollarse una sobre otra. Están unidas entre sí porque cada base de una cadena se empareja con una base de otra mediante puentes de hidrógeno, encajando como si constituyeran una cremallera. Se unen de manera específica unas con otras. Las distintas combinaciones de bases en un orden determinado tienen un significado en la síntesis proteica final específica. Denominamos gen a un segmento de la cadena de ADN que lleva información para constituir un rasgo o carácter. Los genes se constituirán en códigos de bases nitrogenadas. Los cromosomas son cadenas de ADN. Los humanos tenemos 46 cromosomas que se organizan por parejas, es decir, 23 parejas de cromosomas, homólogos, uno heredado del padre y otro de la madre. Portan información para los mismos caracteres pero no necesariamente la misma información. Los dos genes que llevan información para un mismo carácter son alelos el uno del otro. Cada ser humano tiene dos alelos para constituir cada carácter. Por ejemplo, para determinar el grupo sanguíneo, en el ser humano existen tres alelos distintos, grupo A, B y 0, en combinación darán los cuatro posibles grupos sanguíneos existentes, A, B, 0, AB. Para la transcripción del ADN, se necesita que el ADN se duplique en dos copias exactas, cromátidas, de las cuales se transcribirán en ARN, ácido ribonucleico, y de ahí se traducirá a proteínas. Los genes homólogos se sitúan en un mismo locus, sitio físico, del ADN. El genotipo es el conjunto de todos los genes que posee un individuo. El fenotipo comprende los rasgos del genotipo que llegaron a expresarse en el individuo, caracteres. La herencia poligénica es aquella manifestación fenotípica que viene definida por varios genes, la herencia monogénica la determinará tan solo un gen. Se denomina polimorfismo a un rasgo que puede determinarse en múltiples formas distintas, ejemplo, la estatura. Estos rasgos polimórficos vendrán determinados por la interacción de varios genes. Dimorfismo es el fenómeno por el cual un rasgo se determina de forma dicotómica, se tiene o no se tiene. Dependen de un solo gen y es de estudio más fácil para la genética. Relación entre alelos. Como comentábamos arriba, nuestra especie es diploide, es decir, posee dos alelos para cada carácter que compone al individuo. La relación entre ellos depende de la información que contengan. Cuando ambos alelos llevan la misma información, el individuo será homocigoto para ese carácter, es decir, el fenotipo será el mismo se manifieste el alelo que se manifieste. Para aquellos alelos que no sean iguales para un carácter se llamarán heterocigotos y la relación que se establece entre ellos puede ser dominancia/recesividad. Un alelo es dominante frente al otro y tiende a expresarse de forma independiente. El recesivo solo se expresará cuando el dominante no esté. Este patrón de herencia determina, por ejemplo, que los hijos presenten rasgos de los abuelos que los padres no tienen. Herencia intermedia o dominancia incompleta, la relación entre ambos alelos constituirá un fenotipo intermedio entre ambos. Herencia codominante, ambos alelos en lugar de competir, se van a manifestar completamente. Por ejemplo, el grupo sanguíneo AB que tendrá antígeno para el grupo B y para el grupo A. No siempre un genotipo determinado se expresará a nivel fenotípico de igual manera. A esta característica se le llama penetrancia, el grado de intensidad de la manifestación. Así, los genes recesivos suelen tener penetrancia alta, es decir, si se manifiestan genotípicamente también lo harán fenotípicamente. Tienen expresividad alta. Formas de herencia. Estudiaremos las formas de herencia atendiendo al tipo de cromosoma diana, cromosomas autosómicos, los 22 pares de cromosomas no sexuales y el par sexual. Llamaremos a la primera herencia autosómica y a la segunda, herencia ligada al sexo.
En la separación de los cromosomas en la meiosis pueden darse determinadas alteraciones. Alteraciones con anomalías en el número de cromosomas suceden en la metafase o separación de los cromosomas. El resultado es uno o dos cromosomas de más o de menos, ejemplo, síndrome de Down. Alteraciones a nivel estructural de los cromosomas por rotura o intercambio anormal de segmento. Estas alteraciones pueden darse tanto en cromosomas sexuales como autosómicos. Las formas de herencia en ambos tipos de cromosomas pueden ser compatibles con las leyes mendelianas que hablan de la herencia monogénica y la transmisión de esta en condiciones ideales. Las leyes de Mendel han sido estudiadas para las enfermedades monogénicas. En el caso de los trastornos mentales, estas leyes no son aplicables por el momento. 4.3.1 Identificación del componente genético de la enfermedad mental. El primer paso en el estudio de la enfermedad mental a nivel genético es el llamado estudio de prevalencia. Se observa a la familia del individuo afectado por la enfermedad y se calcula el riesgo mórbido familiar. Sin embargo, y debido a que aspectos importantes de nuestro comportamiento y de la psicopatología pueden estar relacionados con aprendizajes adquiridos en el entorno familiar, es imprescindible tomar en consideración los estudios de gemelos y de adopción que proporcionan una mejor herramienta para separar los factores ambientales de la genética. En estudios de adopción, se determina el riesgo de padecer un trastorno mental de sujetos con alto potencial de tenerlo, hijos de madres con esquizofrenia, dados en adopción. Y se enfrentan los resultados con aquellos sujetos con el mismo riesgo pero que no han sido dados en adopción y por lo tanto los factores ambientales serán los esperados. En estudios de gemelos se estudia la heredabilidad de un rasgo, es decir, el grado en que los genes contribuyen a la variabilidad observada para un carácter complejo o fenotipo complejo en la población. Los datos obtenidos ponen de manifiesto la importancia de los factores ambientales en la etiología de la enfermedad, que pueden actuar como precipitantes o protectores en uno de los gemelos. En el caso de la esquizofrenia, los gemelos monocigóticos presentan concordancias de alrededor del 50%, Carnot y Gattesman, 2000. Todos los estudios tienen como fin determinar los genes de riesgo para un trastorno mental que se transmitan de generación en generación a través de la genética molecular. Genéticamente, las enfermedades mentales se consideran enfermedades complejas. No nos olvidemos del peso del factor ambiental para la génesis del trastorno mental. Además del ambiente, la manifestación del trastorno mental es heterogénea y puede variar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una persona que padece esquizofrenia puede sufrir episodios donde el estado de ánimo sea tal que se diagnostique trastorno esquizoafectivo, y sin embargo, no traducirse ese cambio a nivel genómico. Hasta que los sistemas de clasificación no adopten categorías más dimensionales, las concordancias con lo genético serán insuficientes. Las estrategias para identificar los genes de riesgo son: estudios de ligamiento. Se seleccionan familias donde el padecimiento de la enfermedad es mayor que la debida al azar, con posibilidad de estudio de varias generaciones, y se estudia la transmisión de un alelo determinado asociado al fenotipo de enfermedad. Se denomina ligamiento a la posibilidad de transmisión de genes de forma conjunta. Esto puede suceder con más probabilidad si los genes se encuentran cerca con respecto a los LOUSA y dentro de un cromosoma. Cuanta más cerca estén los alelos, más posibilidad de que en el proceso de meiosis se separen de forma conjunta. Estos estudios poseen poco poder para investigar aquellos genes de efecto menor importantes en la conformación del fenotipo. Estudios de asociación son mejores para aquellas enfermedades con un modelo de herencia no conocido y para genes de efecto menor. Estos estudios son de tipo caso control donde el factor de riesgo estudiado es un marcador o polimorfismo genético, gen candidato. Otra variante aún más interesante desde el punto de vista de disminución de sesgos es utilizar a los padres de los casos como población control, estudios de asociación basados en familias. Se determinará la vulnerabilidad parcial o riesgo relativo para una enfermedad.
Existen innumerables estudios de asociación que no pueden ser replicados por estudios independientes. Hay que tener en cuenta que existe una variación de todos los polimorfismos descritos según un patrón geográfico, por lo que la replicación resulta muy difícil, y también la selección de los controles estandarizados por edad, estatus social y demás variables que influyen en la génesis de la enfermedad mental. Otros estudios / enfoques. Was, Genome-Wide Association Studies, estudios de asociación del genoma completo. Gracias al Human AppMap Project pueden analizarse múltiples regiones cromosómicas y relacionarlos con alteraciones fenotípicas determinadas. Es el método de investigación más prometedor de los últimos años para el estudio de enfermedades complejas. Selección de endofenotipos. Definimos endofenotipo al conjunto de características subclínicas bioquímicas, endocrinas, neurofisiológicas y cognitivas que pueden ser susceptibles de ser asociadas directamente con un polimorfismo genético determinado. De esta forma, la variabilidad de expresiones clínicas que tiene la enfermedad mental dejaría de ser un impedimento para determinar su base genética. Los criterios para seleccionar un endofenotipo son: el endofenotipo está asociado a la enfermedad en la población. El endofenotipo es heredable. El endofenotipo se manifiesta en un individuo, aunque no esté en una fase activa de la enfermedad. En las familias, el endofenotipo y la enfermedad se cosegregan. El endofenotipo identificado en miembros afectados de una familia se encuentra en otros miembros no afectados por la enfermedad con una frecuencia superior a la observada en la población general. Trabajar con fenotipos, por ejemplo, tamaño de los ventrículos en relación con la aparición de esquizofrenia, puede ayudar a delimitar algunos subgrupos de interés y facilitar, por tanto, la identificación de genes. Sin embargo, y de manera especial en el caso de la psicosis de origen más psicológico, hay que señalar que estas condiciones endofenotípicas muestran heredabilidades menores a las observadas para el propio trastorno mental. Este hecho indica la existencia de una compleja y profunda base genética bajo los síntomas de trastornos mentales complejos. En resumen, mientras la investigación genética avanza cada día en la comprensión de las bases biológicas de la mente humana, la observación de la enfermedad y del enfermo continuará siendo para el clínico y los investigadores la fuente principal de información en el desarrollo de proyectos de investigación cada vez más interdisciplinares. 4.4. Psiconeuroendocrinología. La psiconeuroinmunoendocrinología es la ciencia que estudia las interacciones estructurales y funcionales entre los sistemas de regulación hormonal inmune, la neurotransmisión cerebral y el comportamiento humano. Esta ciencia básica intenta comprender los principios fundamentales de regulación hormonal en los circuitos neuronales, al integrar al entendimiento los cambios en la inmunidad tanto celular como humoral de los individuos con enfermedades psiquiátricas, y busca desarrollar estrategias de intervención y nuevos sitios de acción para fármacos. En este tema realizaremos esquemas de los procesos de regulación hormonal más importantes desde el punto de vista psiquiátrico. En el siguiente tema abordaremos la alteración específica de cada circuito hormonal relacionado con la alteración psiquiátrica que corresponde. Las neuronas hipofisiotróficas sintetizan las hormonas implicadas en los circuitos hipotálamo, hipófisis, órgano diana. Estos sistemas presentan regulación estricta desde el propio órgano diana a la hipófisis e hipotálamo, bucle largo, o la hipófisis sobre el hipotálamo, bucle corto, produciendo sustancias excitatorias o inhibidoras. Esquematización de los circuitos hipotalámicos e hipofisarios. El óxido nitroso es un gas evanescente cuya isoforma neuronal se localiza dentro del hipotálamo y que regula la función de esta glándula activando el eje hipofisario gonadal por estimulación de la liberación de GHRH, Grossman 1997. Las células gliales pueden modular la actividad de las neuronas que sintetizan y secretan la hormona GHRH, por lo que la posibilidad de una cooperación funcional entre factores de crecimiento y esteroides gonadales en el control de las neuronas secretoras de GHRH cobra cada vez más importancia. Melkanji, 2001.
Los neurotransmisores bioaminérgicos pueden influir en la secreción hormonal hipofisaria por acción directa sobre la hipófisis o indirectamente sobre los factores estimulantes o inhibidores de la hipófisis que afectan a la secreción hormonal. FAC, 1983. Noradrenalina, elevación GH, FSH, LH, TSH, ACTH. Dopamina, eleva GH. Disminuye prolactina, PRL, FSH, LH, TSH, ACTH. Serotonina, eleva GH, PRL, TSH, ACTH. GABA, eleva GH. Disminuye PRL, ACTH. Acetilcolina, eleva GH, PRL, FSH, LH, ACTH. En resumen, la relación de las aminas neurotransmisoras con la regulación hormonal es estrecha y de difícil manejo. En ocasiones, una hormona puede comportarse como un neurotransmisor y viceversa. La detección de alteraciones hormonales en la patología psiquiátrica es cada vez más frecuente, sobre todo en estados de depresión y psicosis. Las pruebas de laboratorio para cuantificar niveles hormonales requieren de la determinación de la fracción libre en muchos casos, una medida indirecta que permite objetivar estas alteraciones. 4.5 Bases biológicas de los principales trastornos mentales. 4.5.1 Esquizofrenia. Habida cuenta de la heterogeneidad sintomática y pronóstica de la esquizofrenia, no se puede considerar como causal ningún factor aislado. Por lo común, se aplica un modelo de diátesis y estrés, según el cual la persona que padece esquizofrenia presenta una vulnerabilidad biológica específica, o diátesis, desencadenada por el estrés y luego manifiesta los síntomas de la esquizofrenia. El estrés puede ser genético, biológico y psicosocial o ambiental. A nivel genético, se han propuesto teorías monogénicas y poligénicas. Esta última es más factible que la de un único gen. Los rasgos compatibles con una herencia poligénica de la esquizofrenia son: el trastorno se puede transmitir por dos padres sanos. La presentación del trastorno varía desde muy grave hasta menos grave. Las personas con una afectación más grave tienen un mayor número de familiares enfermos que aquellas con una afectación leve. El riesgo disminuye conforme se reduce el número de genes compartidos. El trastorno aparece tanto en la familia materna como paterna. Consanguinidad. La incidencia en las familias es mayor que en la población general. La prevalencia varía desde el 1% en población general hasta casi el 50% entre gemelos monocigotos. La incidencia en hijos con dos padres esquizofrénicos es del 47%, Gattesman, 1991. Estudios de adopción. La prevalencia de la esquizofrenia es mayor entre los padres biológicos de hijos adoptivos esquizofrénicos que entre los padres adoptivos. Los gemelos monocigotos criados aparte muestran la misma tasa de concordancia que los criados por separado. Las tasas de esquizofrenia no aumentan entre los hijos nacidos de padres no afectados sino criados por un padre esquizofrénico. Se ha demostrado que la buena comunicación entre padres e hijos en familias que adoptan un niño de alto riesgo para esquizofrenia es un factor protector. Angrist, 1970. Los estudios demuestran que el factor genético no es suficiente para explicar el origen de este complejo trastorno. Se han estudiado factores perinatales tales como infecciones perinatales, lesión intrauterina, factores ambientales como vivir en área urbana, consumo de cannabis, etc. Todos los factores estudiados son inespecíficos y además existe un posible sesgo en la recogida de datos debido a la pedida de información a la madre de forma retrospectiva. Lewis, 1989, Crow, 2000. Datos del Schizophrenia Research Forum, junio de 2009, indican que se han analizado un total de 7.094 polimorfismos relativos a 787 genes candidatos en 1.439 estudios.
La mayoría de estos genes se han seleccionado siguiendo las directrices de las hipótesis bioquímicas existentes. En 1999 Delis et al. Afirmaba tras los primeros estudios de asociación que no existe un gen candidato para la esquizofrenia, sino varios, y 20 años más tarde estamos ante esta misma disyuntiva, aunque probablemente más cerca de encontrar respuestas. Los cambios epigenéticos han adquirido, en los últimos años, una especial relevancia como factores etiopatogénicos de la esquizofrenia. Así, frente a la hipótesis más ampliamente aceptada de que el desarrollo de la esquizofrenia se debe a la interacción entre los cambios en una serie de genes y el ambiente, alternativamente se ha propuesto que se deba a la interacción entre mutaciones epigenéticas, epimutaciones y al azar. Se define cambio epigenético al cambio reversible de ADN que hacen que unos genes se expresen o no dependiendo de los factores ambientales. Hipótesis bioquímicas. Se objetiva un incremento de la actividad dopaminérgica en el sistema límbico, síntomas positivos, y un descenso de la actividad dopaminérgica en la corteza prefrontal, síntomas negativos. Este hecho tiene lugar bien por liberación excesiva de dopamina o disminución anómala de la misma o por cambio en la sensibilidad de los receptores postsinápticos. Aunque existen datos empíricos que avalan esta teoría, mejoría de los síntomas con agentes bloqueantes de dopamina, la no remisión total que presentan estos cuadros a pesar del tratamiento en la mayoría de los casos, hace sospechar que no es la única alteración bioquímica que los pacientes con esquizofrenia presentan. El incremento en las cifras de noradrenalina en la esquizofrenia aumenta la sensibilización a los estímulos sensoriales. El metabolismo de la serotonina se halla alterado en algunos casos de esquizofrenia crónica. Se han descrito casos de hiposerotoninemia e hiperserotoninemia. El antagonismo ejercido en los receptores 5-HT2 es fundamental para reducir los síntomas psicóticos. Esta actividad serotoninérgica está implicada asimismo en la impulsividad y conducta suicida que estos pacientes presentan con mayor frecuencia que la población normal. Se evidencia una hipofunción del sistema glutamaérgico por disminución de la sensibilidad del receptor NMDA. Teoría sobre el desarrollo neural. Actualmente la esquizofrenia se considera un trastorno del neurodesarrollo junto con otras entidades nosológicas psiquiátricas, por ejemplo el autismo. Los trastornos del neurodesarrollo se caracterizan por una alteración o variación en el crecimiento y desarrollo del cerebro, asociadas a una disfunción cognitiva, neurológica o psiquiátrica. En el caso de la esquizofrenia existen indicios de una migración neuronal anómala durante el segundo trimestre del desarrollo fetal. Este funcionamiento anómalo de las neuronas podría favorecer la aparición de los síntomas durante la adolescencia. El modelo explicativo de sensibilización-persistencia de la etiología de la psicosis postula la existencia de factores de riesgo genéticos, epigenéticos y perinatales como desarrollo de un estado de vulnerabilidad, Cognard y Kals, 2007. La aceptación de la hipótesis de que la esquizofrenia es un trastorno del neurodesarrollo que depende de determinados factores ambientales para su manifestación clínica es cada vez más solvente. Dentro de los estudios de genes candidatos implicados en la génesis de la esquizofrenia se han descrito varios genes que codifican proteínas involucradas en el neurodesarrollo. Correlaciones anatómicas. Estudios post-mortem han demostrado alteraciones presinápticas y postsinápticas en la región dorsolateral de la corteza prefrontal en personas con esquizofrenia, Goldman, 2002. Otros hallazgos neuropatológicos reportados indican una disminución en el tamaño de las neuronas corticales y una disminución en la densidad de las células gliales en la corteza prefrontal, Phillips, 2003. Algunos estudios han encontrado una disminución en el volumen de los lóbulos frontales, que se correlaciona con el grado de apatía de los pacientes, así como con deficiencias en pruebas cognitivas. Las alteraciones en la corteza prefrontal explican las deficiencias en la memoria de trabajo, la función ejecutiva y la atención que presentan los pacientes con esquizofrenia. A nivel endocrino. Variante 2004 demostró mediante un estudio comparativo de controles,
con pacientes de esquizofrenia crónica frente a pacientes con un primer episodio psicótico que el volumen hipofisario es diferente en los tres grupos. En pacientes con el trastorno crónico se objetiva una disminución del volumen pituitario. En pacientes con trastorno agudo, un aumento mayor en mujeres, así como una resistencia glucorticoidea, se considera el episodio psicótico como un factor de estrés. Elevaciones de GH bases predicen una evolución de la esquizofrenia más tórpida. Y por último, se evidencia alteraciones a nivel de la secreción de prolactina probablemente mediada por las acciones serotoninérgicas. 4.5.2 Trastornos del estado de ánimo. Correlaciones anatómicas. Existen numerosos estudios que investigan las alteraciones anatómicas y funcionales acontecidas en los trastornos de ánimo. Muchas de estas evidencias han tenido lugar en el estudio por electroestimulación de pacientes con otras patologías como enfermedad de Parkinson, Bernie, 2002. A nivel general, se objetiva un aumento de flujo sanguíneo en varias zonas cerebrales, concretamente podemos determinar dos circuitos funcionales, Mayberg, 2002. Límbico ventral, explica alteraciones a nivel de ritmo circadiano, tristeza, disminución de atención y las alteraciones somáticas presentes en el trastorno depresivo. Cortical dorsal, en las conexiones orbitofrontal, fascículo uncinado, conexión establecida entre corteza prefrontal y temporal, y dorsolateral. Esta alteración explica las alteraciones a nivel de memoria de trabajo, la apatía, el retardo psicomotor y otros síntomas cognitivos de los trastornos depresivos. Se evidencia una disminución de células gliales a nivel de amígdala. Esto sucede principalmente en trastornos depresivos. Existen indicios empíricos, eficacia de algunos antiepilépticos sobre el trastorno de ánimo, que sostienen que los trastornos del estado de ánimo pueden deberse a una sensibilización de los lóbulos temporales. Este es un proceso por el que la estimulación subliminal repetida de una neurona genera un potencial de acción. Esta estimulación determina una convulsión a nivel orgánico. Tanto la eficacia de los antiepilépticos como el patrón estacional de algunos trastornos del ánimo apoyan esta hipótesis. A nivel genético. Los indicios de heredabilidad en el trastorno bipolar son más consistentes que los encontrados para el trastorno depresivo. No se debe olvidar que los mecanismos de aprendizaje depresivos pueden ser moldeados, influencia de factores ambientales. Trastornos del estado de ánimo y probabilidad de que aparezca en descendencia. Trastornos del estado de ánimo. Trastorno depresivo mayor. Uno de los padres. Probabilidad de que aparezca en descendencia. 10 a 13%. Trastorno depresivo mayor. Un gemelo monocigoto. Probabilidad de que aparezca en descendencia. 50%. Trastorno depresivo mayor. Un gemelo dicigoto. Probabilidad de que aparezca en descendencia. 10 a 25%. Trastorno bipolar. Uno de los padres. Probabilidad de que aparezca en descendencia. 25%. Trastorno bipolar. Ambos padres. Probabilidad de que aparezca en descendencia. 50 a 75%. Trastorno bipolar. Un gemelo dicigoto. Probabilidad de que aparezca en descendencia. 5 a 25%. Trastorno bipolar. Un gemelo monocigoto. Probabilidad de que aparezca en descendencia. 30 a 90%. Los principales marcadores genéticos se encuentran en el cromosoma 5-11 y cromosoma sexual X. Hipótesis bioquímicas. Disregulación heterogénea de aminas biogénicas, basada en las cifras anómalas de los metabolitos monoamínicos en sangre, orina y líquido cefalorraquídeo, LCR, de los pacientes con trastorno del estado de ánimo. El descenso de serotonina se asocia a depresión. Los valores bajo de ácido 5-hidroquiindolacético, derivado de la serotonina, se asocian a violencia y suicidio.
La actividad de dopamina disminuye en depresión y aumenta en estado maníacos. A nivel neuroendocrino. Se evidencia una hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal con el consiguiente aumento de cortisol. En la depresión disminuye la liberación de TSH, GH, FSH, LH y testosterona. La secreción nocturna de melatonina se reduce. A nivel de ritmo circadiano. Las anomalías en la depresión comprenden el retraso en el comienzo del sueño, el acortamiento de la latencia del sueño REM, el alargamiento en la duración del primer periodo REM y un sueño delta anómalo. Los despertares múltiples y la disminución del periodo total de sueño son frecuentes en la manía. Se han observado que la privación del sueño surte efectos antidepresivos. 4.5.3 Trastornos de ansiedad. La ansiedad supone una reacción vegetativa exagerada con incremento del tono simpático. La liberación de catecolaminas se eleva con la mayor producción de los metabolitos noradrenérgicos. Existe disminución de las cifras y actividad de GABA por lo que se objetiva una hiperactividad del sistema nervioso central. El incremento de actividad dopaminérgica se asocia a ansiedad. Intervienen en la génesis de la ansiedad ciertos neuropéptidos como la sustancia P, el CRF y la colecistoquinina. No existen todavía preparados disponibles para estas dianas terapéuticas. La actividad de la corteza temporal aumenta y el locus ceruleus se muestra hiperactivo en las crisis de pánico, aumento noradrenérgico. La ansiedad social se asocia a hiperactividad y disregulación del complejo amigdalino. 4.5.4 Trastornos de la conducta alimentaria, TCA. A nivel genético, se observa que existen en las familias mayor incidencia de abuso de alcohol, depresión familiar y trastornos alimentarios. Los estudios de diseño familiar más recientes muestran que existe una vulnerabilidad común en parientes de primer grado de sujetos con TCA, en quienes se evidencia un mayor riesgo de presentación tanto de TCA como de los trastornos antes mencionados. Lilienfeld, 1998. Las gemelas idénticas de estas pacientes con TCA también presentan mayores tasas de estos trastornos, pues existe una mayor concordancia en gemelas monocigotas que dicigotas. Las conductas alimentarias están reguladas por mecanismos automáticos en el SNC. La sensación de hambre procede tanto de estímulos metabólicos como de receptores situados a lo largo de todo el tubo digestivo. La regulación interna del hambre y la saciedad corre por cuenta de centros hipotalámicos, el centro de la saciedad ubicado en la parte ventromedial y el centro del apetito localizado en el hipotálamo lateral. La serotonina inhibe la ingesta por su efecto en el centro de saciedad, la noradrenalina y la dopamina, que envían proyecciones al centro del apetito, y los neuropéptidos, como los opioides endógenos implicados en la saciedad y los neuropéptidos y que inducen la sensación de hambre. En TCA, hay un menor recambio y actividad noradrenérgica. Como consecuencia del ayuno se produce un descenso en la actividad opioide endógena. Se han realizado multitud de pruebas radiológicas y funcionales objetivándose por PET, tomografía por emisión de positrones, un metabolismo más acentuado en el núcleo caudado en el estado anoréxico. En estudios de resonancia magnética, RM, puede haber un déficit volumétrico de la sustancia gris durante la enfermedad que puede persistir tras la recuperación. Estudios sobre el gusto han revelado una pronunciada aversión frente a alimentos con alto contenido graso en pacientes con anorexia nerviosa y un fuerte disgusto por las soluciones con poco azúcar o sin él. Estas características persisten después de la restauración del peso y la recuperación nutricional, lo que sugiere que quedan marcadores de rasgo para la anorexia nerviosa. Por otra parte, la velocidad del vaciamiento gástrico está especialmente comprometida en estas pacientes, lo que conduce a una sensación de llenura persistente en las anoréxicas y a una mayor capacidad de dilatación gástrica en las bulímicas, que también persisten después del tratamiento exitoso y que, en consecuencia, parecen ser marcadores de rasgo. Walsh, 2003. 4.5.5 Abuso de sustancias.
Las adicciones se consideran enfermedades complejas con alta influencia del ambiente en su génesis. El componente genético establecerá un mayor riesgo de padecer un trastorno de abuso. Existen polimorfismos determinados que abundan en la población normal de mayor riesgo para el consumo. Los modelos animales han sido fundamentales para desentrañar el riesgo genético de abusar de una sustancia. Una combinación de polimorfismos en diferentes grados de la asociación alélica TACA1 y B1 se corresponden con déficit en las respuestas en los mecanismos fisiológicos y neurobioquímicos de los circuitos de recompensa, con una desregulación de los mecanismos del sistema dopamina relacionado globalmente con los síndromes de comportamiento compulsivo-impulsivo. Existen alteraciones en el sistema excitatorio de glutamato, inhibitorios GABA, eje hipotálamo-hipofisario, en el factor liberador de corticotropina y del neuropéptido y responsable de la neuroplasticidad que establece el comportamiento adictivo. Básicamente todo aquello que incremente la actividad bioeléctrica y bioquímica en el llamado sistema de recompensa, principalmente en el núcleo accumbens y circuitos asociados, conlleva el refuerzo de ciertos comportamientos. Aquellos dirigidos hacia la supervivencia o a la consecución de una sensación placentera se fijan en la memoria más fácilmente y son repetidos en el futuro en forma habitual. En el sistema de recompensa, incrementos en concentraciones de dopamina, de opioides y de actividad eléctrica refuerzan el comportamiento adictivo, pues los desencadenantes principales de estos son las sustancias psicoactivas, la actividad sexual y los dulces. Autores como Johnston 1999 describen una macroestructura cerebral implicada en la génesis del inicio y persistencia del consumo de la sustancia compuesta por tres estaciones principales. En el trastorno de abuso de alcohol se ha podido demostrar la heredabilidad para este consumo. El 25% de los hijos de alcohólicos no tendrán vulnerabilidad para el alcoholismo. El 50% de los hijos varones al consumir alcohol tendrán una mayor tolerancia innata, que es un factor predictor de alcoholismo, 8 años después de iniciado el consumo. Las mujeres presentan una vulnerabilidad con patrón similar, pero con solo el 25% de heredabilidad en hijas de personas alcohólicas. Más de un 60% de los familiares de pacientes alcohólicos sufren este problema. Los gemelos monocigotos tienen una concordancia de alcoholismo del 50% y los dicigotos del 25%. Por otra parte, tener un padre alcohólico incrementa el riesgo 4 veces más que la población general para el desarrollo de cualquier adicción y si hay antecedentes de rasgos psicopáticos, el riesgo es 8 veces mayor, y la presentación clínica de la adicción es más severa. 4.5.6 Trastorno del neurodesarrollo infantil, autismo. Las investigaciones en genética han mostrado la presencia de factores genéticos en el determinismo de las psicosis infantiles, particularmente en el del autismo. Incluso en los casos donde la influencia genética resulta innegable, la transmisión no se realiza nunca de manera dominante. Parece corresponde ya sea a una transmisión autosómica recesiva o ligada al sexo también recesiva. Lo que se transmite de manera hereditaria es una anomalía genética que determina una predisposición y no una organización patológica de la personalidad ya definida. Los niveles de serotonina suelen estar aumentados entre 30% y 50% de los casos. Se desconocen los motivos de tal aumento. Los resultados de los estudios sobre las catecolaminas muestran índices variables y poco concluyentes por el momento. A grandes rasgos, se evidencia un marcado incremento de los niveles plasmáticos de adrenalina y noradrenalina, poca o nula variación de los niveles de dopamina, disminución significativa de los niveles en plaquetas de adrenalina, dopamina y noradrenalina. Existe además una hiperactividad del eje hipofisario adrenal debido al aumento de la ACTH. En resumen, los conocimientos que poseemos sobre los principales trastornos y su base biológica son limitados pero cada vez más esclarecedoras del origen de los trastornos mentales. Sin embargo, todos los trastornos mentales poseen una importante influencia ambiental, por lo que se cree que lo que generalmente se hereda es la vulnerabilidad al trastorno.
Máster en Psicología Clínica y de la Salud. DD 344, Actualidad sobre psicopatología en psicología, fundamentos de psicofarmacología. La próxima parte. Capítulo 5, Psicofarmacología. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.